Mujer sosteniendo una balanza, también conocido como la tasadora de perlas, es un óleo sobre lienzo de 42,5 por 38 centímetros que Johannes Vermeer realizó hacia 1664-1665. Es quizá uno de los trabajos más complejos y espirituales del pintor. El cuadro muestra una escena interior, donde una mujer joven, iluminada por la luz natural que entra por una ventana oculta tras una cortina dorada a la izquierda, sostiene una balanza. El rostro de la mujer se encuentra ligeramente ladeado, bañado por la luz de la ventana que ilumina también los objetos de la mesa. La atmósfera creada es de quietud y solemnidad. La mujer sostiene la balanza como si tasara las perlas, que se encuentran en los platillos. Sin embargo, tras un análisis microscópico, se descubrió que estos se encontraban vacíos. Este detalle ha variado la interpretación que se tenía del cuadro, pasando de ser una escena puramente mercantil a ocupar un plano cargado de misticismo. Se ha sugerido, y esa es la interpretación más aceptada, que la dama no pesa perlas, sino su propia conciencia, el peso en la balanza de una vida ejemplar frente al de las seducciones mundanas en el día del juicio final. Se piensa que la dama que posa bien podría ser la esposa de Vermeer, Catarina, la cual, a la sazón, se encontraba embarazada. El impacto visual inicial de la composición descansa en el contraste entre dos ejes fundamentales: la acusada verticalidad de la figura femenina y la potente horizontal que describe el canto de la mesa. Aunque estas líneas se ven interrumpidas por los límites físicos de la figura y el mueble, la percepción del espectador tiende a prolongarlas mentalmente hasta los bordes del lienzo, enmarcando la escena de manera implícita. A continuación, la mirada suele iniciar un recorrido diagonal. Entra por la esquina inferior izquierda, asciende a través de la figura de la mujer y concluye su trayectoria en el lado iluminado del marco, creando un dinámico flujo visual. Este movimiento se ve facilitado por la disposición del cuadro del fondo, cuya ausencia de listón superior permite que la silueta de la mujer se extienda hacia arriba sin interrupciones visuales. La composición se articula a partir de divisiones geométricas precisas. Una división horizontal. El canto de la mesa actúa como un eje divisor, separando el lienzo en dos zonas claramente diferenciadas: una superior, más luminosa, que ocupa el doble de superficie que la zona inferior, de tonalidades más oscuras. Una división vertical. Si trazamos un eje vertical central, observamos que éste atraviesa puntos clave de la escena: el marco izquierdo del cuadro colgado en la pared, el fiel de la balanza y el centro de la pata de la mesa, otorgando un eje de simetría estructural a la composición. Y una modulación del espacio. Al dividir la zona iluminada del cuadro por su mitad, el lienzo queda segmentado en 6 rectángulos de iguales dimensiones, identificados como A, B, C, D, E y F. Es relevante observar que la cabeza de la mujer se ubica en el rectángulo B y que su barbilla reposa exactamente en el punto medio de la línea que separa los rectángulos B y D. La atención del espectador se dirige naturalmente hacia el rectángulo que comprende el torso de la mujer, por ser la zona de mayor luminosidad en toda la composición. El centro de este rectángulo coincide aproximadamente con la barbilla de la figura. Si subdividimos este espacio, se revelan alineaciones precisas. Una línea vertical que lo divide en dos mitades pasa por el centro del Cristo del Juicio Final, representado en el cuadro del fondo, y por el ojo izquierdo de la mujer. Un análisis más detallado del rostro, enmarcado en el rectángulo B, muestra un uso sistemático de la proporción. La cabeza, rectángulo H, ocupa la mitad inferior del rectángulo B. La línea que divide H en dos mitades iguales pasa justo por las cejas de la mujer. Una nueva división de la mitad inferior de H sitúa la línea resultante en la base de la nariz.
La diagonal D1, D2 del rectángulo H establece un ritmo compositivo que se repite en diversos elementos. Marca la inclinación de la cabeza, desplazada hacia abajo une los extremos del gorro y determina la inclinación de las mangas. Su prolongación hacia el borde inferior del cuadro coincide con la línea de fuga del marco inferior del pequeño cuadro de la derecha. Esta línea, MN, divide el lienzo en dos mitades prácticamente iguales. Continuando con el desplazamiento de esta diagonal, se observa que pasa por la esquina de la mesa y el canto de la tapa de la caja pequeña. Su prolongación toca incluso el punto más alto de la tela que reposa sobre la mesa. La línea del meñique prolongada y la diagonal D1-D2 convergen en el punto donde esta última toca la tela. La distancia del meñique al borde del cuadro equivale al largo del rectángulo H. La prolongación del meñique y del largo de la caja de perlas acotan en ancho de la manga derecha. De forma análoga, el largo de la tapa de la caja de perlas y el ancho de la caja pequeña acotan el ancho de la manga izquierda, que es idéntico al de la derecha. Esta medida se repite en el grosor de la mesa, el ancho del soporte de la mesa, distancias específicas en el soporte y la pata de la mesa, la profundidad de la mesa, el largo de la caja de perlas y el canto de la mano apoyada, el ancho del cuadro pequeño y de las tiras de piel blanca, la distancia entre las cejas y el mentón, intervalos entre diagonales del tablero y la tela, la altura de la balanza, la distancia entre sus platillos y el espacio entre la pata y el borde de la mesa. Más allá de las líneas y proporciones, la composición se enriquece con otros recursos. Formas geométricas. El espacio entre la tela azul, la pata y la traviesa de la mesa genera una figura trapezoidal que es semejante a la que se obtiene al prolongar sus lados hasta el inicio del tablero. Asimismo, una forma ovalada se repite en la zona iluminada de la pared, las mangas, la cabeza de la mujer y el halo del Cristo, guiando la mirada en un movimiento saltatorio entre ellas. Recorridos en U. Vermeer utiliza estratégicamente los bordes del lienzo, la forma de U creada por la mesa y la cortina, y la U de los marcos del cuadro del fondo para conducir la mirada hacia el interior de la escena. Regla de los tercios. Aplicando la regla de los tercios, la figura principal se recoge en la tercera columna vertical. Además, el rectángulo que contiene la cabeza se organiza de modo que la mitad inferior la ocupa el rostro y la superior la figura del Cristo del cuadro. Formas triangulares. La composición en torno a la mujer se articula mediante la repetición de formas triangulares. Color. Las masas de color homogéneo actúan como vectores visuales, haciendo que la vista viaje de una a otra área de la composición. Del mismo modo, existe un diálogo visual entre las monedas sobre la mesa y los platillos de la balanza. Por último, un sutil pero crucial detalle en la iluminación del marco derecho del cuadro de la pared, iluminado, frente al izquierdo, en sombra, genera un efecto espacial significativo. Esta decisión artística permite que el espacio fluya visualmente hacia la izquierda sin obstáculos, contradiciendo la realidad física donde el grosor del marco izquierdo también recibiría luz. Esta licencia refuerza la sensación de plenitud y la dirección de la lectura visual de la obra. Johannes Vermeer, bautizado el 31 de octubre de 1632, fallecido el 15 de diciembre de 1675, es uno de los pintores más misteriosos y admirados de la Edad de Oro neerlandesa. A pesar de que solo se le atribuyen entre 31 y 36 obras, su maestría en el uso de la luz y sus serenas escenas de género lo han consagrado como un maestro universal. En 1653 se casó con Katarina Bolnes. La pareja, que tuvo 15 hijos, vivió en la casa de la madre de Katarina, María Zinn, en Delft.
Para mantener a su numerosa familia, Vermeer no dependía solo de la pintura. También fue posadero y marchante de arte, heredando y gestionando el negocio familiar. Su producción pictórica era muy lenta, de unas 2 o 3 obras al año. Vermeer no escatimaba. Usaba los materiales más caros, como el azul ultramar, hecho de lapislázuli, más valioso que el oro, para sombras y ropajes, y el amarillo de plomo y estaño para sus característicos amarillos vibrantes. Aplicaba una capa base gris clara sobre el lienzo preparado. Esto ayudaba a reflejar la luz a través de las capas superiores de pintura, creando esa luminosidad interna única. Pintaba en capas sucesivas, desde un bosquejo inicial en tonos tierra hasta veladuras finales. Esta técnica, las veladuras, permitía que la luz se refractara en las capas de color, dando profundidad y brillo a las telas y objetos. Para lograr su perfección compositiva, utilizaba hilos entintados estirados para marcar líneas de perspectiva y pequeños clavos como puntos de fuga. También se cree que transfería el dibujo al lienzo usando una técnica de calco con punzón sobre un boceto preparatorio. Para representar la luz sobre texturas, usaba pequeños puntos o toques de pintura blanca o clara, como se ve en los panes de la lechera, o los hilos de la madeja en El encaje. Esto creaba una sensación de textura y brillo vibrante. Es famoso por colocar puntos de luz blanca pura en los ojos, labios y joyas de sus figuras, otorgándoles vida y focalizando la atención. Su maestría para pintar la luz entrando por una ventana es inigualable. Diferenciaba la luz directa, dura, con contornos definidos, de la luz difusa, suave, que modela las formas. Lograba efectos de desenfoque y nitidez selectiva que imitan la visión humana y la profundidad de campo, adelantándose siglos a la fotografía. Vermeer no dejó dibujos, notas ni aprendices conocidos. Su técnica parece fruto de una investigación personal en la intersección entre arte y ciencia. Vivía cerca de científicos como Antony van Leeuwenhoek, pionero de la microbiología, y su uso de la cámara oscura demuestra un profundo interés por la óptica. Pintaba más como un observador científico que captura la luz que como un narrador de historias. La técnica de Vermeer fue una síntesis única de arte, artesanía de lujo y óptica experimental. Su legado no es solo la belleza de sus cuadros, sino la prueba de que una observación profunda, ayudada por la tecnología, puede transformar lo cotidiano en algo universal y eterno. La mujer sosteniendo una balanza es un ejemplo sublime de cómo Vermeer elevaba escenas cotidianas a un plano universal, invitando al espectador a la introspección.